Bueno, en el video anterior vimos cómo podríamos hacer la lectura y la impresión de diferentes tipos de contenido en diferentes archivos, en este caso trabajando sobre un tipo de ruta absoluta, indicándole a lo que es nuestro método el tipo de ruta absoluta en el cual va a abrir nuestro archivo. Para eso finitizamos un poco nuestro código. Fíjate que fuimos partiendo de diferentes códigos, iteramos sobre un for, iteramos sobre un while, etcétera, etcétera, y fuimos eficientizando lo que es nuestro código hasta llegar a un código reducido de estas características. Utilizamos un tipo de método, un tipo de formato para lo que es justamente el cierre automático de nuestro archivo una vez que se termine de ejecutar esta estructura. Entonces no estar constantemente pendiente de cerrar, abrir un archivo, cerrar, abrir un archivo. ¿Sí? Justamente este tipo de función opera sobre lo que es nuestro tipo de subfunción, en este caso que va a abrir nuestro archivo, y va a operar sobre lo que es nuestro nombre de variable objeto, en este caso llamado archivo. Esto vos lo puedes cambiar y le puedes colocar el nombre que vos quieras. Y lo que va a hacer justamente es este tipo de variable objeto invocar en la subsiguiente línea un método llamado readline. Cuando invoca este método, lo que va a hacer es cargar todo el contenido mismo en este tipo de variable declarada llamada línea por línea. Y acá lo que vamos a hacer es imprimirlo en consola. Como verás, se va a mostrar de esta forma, así con un nombre de variable, con diferentes tipos de contenido y con lo que sería un salto de línea. Slash invertido n, ¿sí? Lo mismo acá, slash invertido n, lo mismo acá, slash invertido y n. Bueno, nosotros queremos que esto se muestre, por ejemplo, de una forma diferente. Queremos, por ejemplo, deshacernos de lo que son los saltos de línea para que tenga una visualización mejor. Queremos, por ejemplo, colocarle una iteración de diferentes números para saber en qué columna estamos parados y otras cosas más. Entonces vamos a justamente darle un formato a lo que es nuestro código. ¿Cómo le damos el formato? Bueno, vamos a tratar sobre ello y para eso vamos a copiar lo que es nuestra primera sentencia, en este caso la apertura de nuestro archivo, porque vamos a tratar sobre el mismo archivo. Lo copiamos, tratamos en otro test, en este caso ya lo abrí y ya lo guardé, test 04 se llama. Vamos a pegarlo y dentro del mismo vamos a comenzar a leer el contenido línea por línea de nuestro archivo. Sería ideal que por cada una de estas líneas, ¿sí? Por ejemplo, Miguel 100 pesos, Javier 200 pesos, Carlos 4000, Miguelina 8000, tenga delante lo que es un índice para poder justamente más adelante poder manejar ese tipo de índice y hacer diferentes tipos de operaciones. Entonces para eso vamos a crear lo que es una variable. Generalmente se utiliza lo que es la variable i y vamos a igualarla igual a 1, ¿sí? Porque esto lo vamos a iterar dentro de un for para que nos imprima justamente el índice de la primera línea, en este caso Miguel. Entonces i igual a 1 y vamos a comenzar con nuestro for, ¿sí? El for va a ser un for inline. Vamos a declarar una variable, en este caso línea por línea, le voy a llamar yo, y va a iterar sobre lo que es nuestra variable objeto, en este caso archivo, donde va a ser justamente el path de nuestro archivo. Entonces archivo, dos puntos, y mismo dentro del for lo que vamos a hacer es llamar a la misma variable del for, línea por línea, y a su vez vamos a justamente recortar lo que es estos saltos de líneas, estos slash n, que a nosotros no nos interesa realmente. Entonces para eso rellamamos a este tipo de variable para que justamente cuando se produzca lo que es el corte de ese salto de línea se guarde sobre la misma variable en la cual estamos recortando, ¿sí? Tendría toda la parte lógica en ese caso. Y para eso vamos a invocar lo que es la función rstrip, ¿sí? O rstrip. Rstrip. Fíjate que hay algunos editores, como por ejemplo PyCharm, que está bastante bueno, que cuando vos colocas un punto automáticamente te muestra todas las cantidades de métodos que puedes utilizar dentro de Python. Es una ayuda bastante grande, porque si no te lo acordás el método, ¿entendés? Es como que tenés que estar viendo cuál es el método realmente que se implementa, si se implementa de esa forma, si no se implementa. Bueno, PyCharm es mega recomendable, se escribe de esta forma. A ver, PyCharm. Cuando vos te lo descargas es parecido al Visual Studio Code, ¿sí? Muy parecido al Visual Studio Code, y tiene todo el ecosistema de desarrollo integrado mismo para trabajar con Python. Así que yo te recomiendo este. Si estás comenzando con Python y estás haciendo todo esto, te recomiendo este. Yo comienzo con lo que es Jupyter, porque se supone que en este momento deberías tener conocimientos sobre Python, y más adelante voy a hacer diferentes tipos de pruebas sobre lo que es inteligencia artificial, machine learning, redes neuronales y todo lo demás dentro de lo que es el manejo de Python. Entonces, en este caso
vamos a invocar un tipo de método, ¿sí? Como te digo, que se llama rstrip.rstrip, y lo que nos va a hacer este método es recortar el tipo de carácter que nosotros queremos recortar. En este caso lo que es el slash invertido, n, ¿sí? Entonces con este método, como te digo, recortamos lo que son los saltos de línea. Es importante que se trabaje sobre la misma variable, ¿sí? Porque cuando se recorta lo que es este tipo de carácter dentro de la iteración, se almacena mismo sobre este tipo de variable. Una vez que tenemos esto, hay un paso importante que se llama el tema del formato, que se le va a dar para que justamente lo podamos imprimir en consola y podamos ver qué es lo que tenemos. Entonces para esto, dentro del print, porque lo vamos a mostrar en consola, vamos a colocar lo que es el formato de doble llaves, ¿sí? En este caso el formato va a ser el siguiente: llaves, dos puntos, llaves. Podemos darle un espacio acá, y después de este formato que nosotros escribimos, vamos a llamar justamente al método .format, ¿sí? Que el método format lo que va a hacer es justamente darnos el formato. Tenemos que pasarle dentro del argumento lo que son el formato en el cual vamos a trabajar dentro de estas llaves, ¿sí? Si le pasamos una llave, hay que pasarle solamente un tipo de variable o argumento dentro de este tipo de método, y si trabajamos con dos llaves tenemos que pasarle lógicamente dos argumentos. Entonces acá en esta llave tenemos que pasarle el argumento, en este caso i, ¿sí? Que va a ser el índice, va a ser el índice de cada uno de estos elementos, coma, seguidamente lo que sería el argumento en el cual vamos a trabajar dentro de estas llaves. Y para eso, justamente la variable en la cual ya va a tener el formato recortado de salto de línea. Esto lo pegamos acá, ¿sí? Y este sería nuestro formato. Vamos a darle varios espacios para que no haya ningún tipo de confusión, ¿sí? Y este sería el formato mismo de impresión en la consola. Tener en consideración eso, ¿sí? Cuando se trabaja con este tipo de formato de llaves, ¿sí? Se invoca mismo a este tipo de función llamada format y se le pasa entre los argumentos el formato mismo o las variables o los caracteres que va a contener mismo esta llave. Eso es algo a tener en consideración. Bueno, muy sencillo. Seguidamente tenemos que iterar sobre esta variable y para justamente aumentarlo en 1, colocarlo dentro de nuestro índice. Entonces i va a ser más igual a 1. Y terminaríamos nuestro tipo de recorrido for, nuestro tipo de iteración, justamente aumentando la variable en 1 al finalizar nuestro for. Si esto lo ejecutamos, vamos a darle Shift Enter, va a ser como se nos muestran las diferentes líneas, ¿sí? Con el formato que nosotros le dimos. En este caso, con las llaves, que no nos muestra las llaves porque justamente es el formato dentro de las llaves. Acá se le coloca lo que es el número, en este caso la variable i, que va aumentando en 1 por cada vuelta, los dos puntos después de la llave, y seguidamente dentro de las llaves lo que sería este tipo de variable línea por línea, que va a tener las diferentes líneas de nuestro archivo, sacado lo que sería el salto de línea. Si esto, por ejemplo, lo comentamos, vas a ver, si lo comentamos vas a ver cómo cambiaría lo que sería nuestro formato. Lo vamos a ejecutar nuevamente y vas a ver cómo automáticamente se produce lo que es el salto de línea, y esto nos estaría mostrando, en vez de 4 líneas, nos estaría duplicando la cantidad y serían 8 líneas, ¿sí? Porque se produce lo que es un salto de línea al finalizar nuestra línea dentro del archivo. Esto nuevamente vamos a descomentarlo y lo vamos a ejecutar y tendríamos todo el contenido de nuestro archivo. Podríamos cargarle más cantidad de cosas al archivo y veríamos exactamente todo lo que lo cargamos.